Paso a paso, el país fue conociendo una nueva etapa de florecimiento económico, de reactivación y austeridad republicana. La producción industrial crecía por aquellos tiempos a un ritmo que no se verificaba anteriormente. La rebelde inflación se redujo a un 20% anual, al igual que el déficit presupuestario. Se incrementaron las divisas, cayó la desocupación y la deuda externa pasó de 3.400 millones de dólares a 2.650 millones. Entre 1963 y 1966, Argentina fue un país creíble, próspero, pacífico, con libertades irrestrictas, con clara división de poderes. Una nación respetada en el mundo. La salud y la educación tuvieron un papel protagónico en la distribución del presupuesto y para la universidad pública fue una etapa de oro. Se creaba, se investigaba, se trabajaba y se crecía. Argentina vivía su buen tiempo. Éramos bastante felices y casi no nos dábamos cuenta. La película que acabamos de ver, la exhibición que hicimos, sintética, como dije, aunque resulte reiterativo, es una exhumación de un trabajo documental de este querido y entrañable amigo de tantos años, Leonardo Busquet. Hemos sido compañeros de sueños y de aventuras políticas y periodísticas, las periodísticas por generosidad de él, que me ha convocado a colaborar en algún programa, por su habitual emisora, la Radio Cooperativa, o como invitado a sus audiciones. Las políticas porque toda la vida militamos en el radicalismo, fuimos alfonsinistas, somos alfonsinistas, y además porque es un querido y respetado referente del mundo del periodismo, y en esta oportunidad incursionando en la historia de los golpes militares, algo a lo que está afortunadamente abocado para conformar un corpus que esperamos, añoramos que muy pronto ver su prueba de edición, así que hemos querido convocarlo para que comparta con nosotros las reflexiones que surgen a partir de este episodio que conmemoramos, que fue fatídico para la historia contemporánea de nuestro país y que él conoce en profundidad, como también otros de los que nos acompañan hoy en este panel, que han sido testigos vivientes de aquella oportunidad. A Leonardo le pedimos en primer lugar que nos dirija la palabra, y desde ya, Leonardo, muchísimas gracias y bienvenido al Instituto. Bueno, gracias. No necesito micrófono. Ya lo sé. Vamos a pagarlo. Si yo necesito micrófono, me tengo que ir. Gracias por estar, gracias por convocarme a este lugar hermoso que es el Instituto Nacional Irigoyeniano. Gracias por todos los amigos, familia, amigas, en fin, que están acompañándonos. Compañero de las mesas de los jueves, junto a Víctor García Costa. Coronel, mi enorme felicidad de conocerlo personalmente. Usted es un héroe de la democracia. Realmente me conmovió. Se lo dije personalmente recién. El otro día pasaron un informe documental sobre el que me permito humildemente tener algunas reservas, fundamentalmente en su factura. Pero extracto de eso el mensaje más conmovedor, la emoción hasta las lágrimas de un coronel que estaba manifestando de qué manera, cuando era un joven teniente primero, oficial de granaderos, que tienen el juramento de defender al presidente de la nación. ¿Es así o no es así? Los granaderos juran defender la figura presidencial. Alguna vez alguno traicionó ese juramento, pero eso es harina de otro costal. Este hombre cumplió con su juramento de honor. Francamente tendría que haber obtenido las palmas de general. Lo decíamos recién. Realmente. Entre amigos. Y además de este documental hicieron una excelente extracción, dura más. Está el discurso de Pistarini el día del Ejército, el 29 de mayo
de 1966, que es la presentación en sociedad, el adelanto, el ensayo general del golpe que venía ahí, días, horas más tarde, un mes, del general Pascual Pistarini, que era el jefe del ejército. Se celebraba el Día del Ejército, 29 de mayo, un discurso insultante, pero era el anuncio de que, bueno, esto se acabó. Después voy a contar algunos pormenores de ese momento. Está en este video, pero lo que yo quiero rescatar, porque cuando estaba en el Archivo General de la Nación, una de las cosas que más me conmocionaron fue la enorme falta de documentación sobre nuestra historia reciente, fundamentalmente la que tiene que ver con la posibilidad técnica de una filmación. Los noticieros que yo recojo y edito no son del Archivo General de la Nación, fueron del Instituto, el Museo del Cine Pablo Ducros-Quiquén de la ciudad de Buenos Aires, donde me encontré con la colección completa de Sucesos Argentinos, que dirigía un recordado periodista y editor, Ángel Díaz. Y ahí me encontré con esto, y una de las imágenes que más me conmovieron, y que felizmente recién la pudimos ver, es esos obreros saliendo de la fábrica en motoneta, masivamente. Eso es una muestra palmaria de algo que en nuestro país no sucedió habitualmente, que es la plena ocupación. Estos noticieros que yo recogí no eran documentales hechos por Milo Gibaja, que era el jefe de prensa, que tenía que estar, perdonen la expresión, a las puteadas con Ilia, porque Ilia era un austero, un tipo que no quería tener la propaganda. No, se ve en los hechos, se ve en la política, se ve en lo cotidiano, se ve en las obras. Estos no son documentales hechos a favor del gobierno, manejando una estructura de propaganda o de publicidad con una agencia. No, no, estos eran los noticieros de la época que se proyectaban en los cines del centro y en los cines del barrio. Esto es Sucesos Argentinos. 1930, 1945, 1951 con el coronel, el general Menéndez, 1955 el bombardeo, 1962, previamente los historiadores no se ponen de acuerdo. Francavilla, un gusto verte. Hola, Carlos. No se ponen de acuerdo en cuántos planteos tuvo que soportar Arturo Frondizi, que si son 20, que si son 30, que si son 35, que si son 40, una enormidad sea el número que fuere, porque acá no se trata de establecer un número estadístico, se trata de establecer el espanto que significaba que un gobierno constitucional, más allá de pactos secretos, más allá de proscripciones, que hay que tenerlas en cuenta a la hora de analizar ese momento histórico, tuviera, o sea, un solo planteo militar en las condiciones en que se daban en ese momento, entre Toranzo Montero de un lado, bueno, en fin, es increíble. Hoy en día, con una democracia felizmente instaurada en la vida de los argentinos, es increíble. Y finalmente el golpe. Y luego un ejército en estado de disolución, con una anarquía total, que termina en otro hecho increíble, que es las propias tropas enfrentándose con sí y dejando muertos en las calles porque hubo soldados conscriptos que murieron, azules y colorados. 1966, una nueva frustración, los tres turnos, Onganía, Levingston, Lanuse, con Lanuse el intento golpista de Azul y Olavarría, los regimientos que se rebelan desde una facción nacionalista, pero todo muy turbio. Y el final, 1976. Después vieron los remanentes, cara pintadas, pero digo, esto es lo que yo me he permitido, sin mucha lucidez intelectual, denominar la Argentina pendular. Golpes de Estado que se inauguran el 6 de septiembre de 1930, cuando derrocan a Hipólito Yrigoyen. Democracias
endebles, con proscripciones, a su tiempo el radicalismo proscripto, a su tiempo el peronismo proscripto, después vuelta un golpe militar, se realimentaban en su esencia represora y con los modelos económicos, y vuelta a una posibilidad de una democracia tutelada o controlada, y otra vez ese péndulo que de alguna manera explica la decadencia de nuestro país. Yo quiero situarme en el último año. Hemos visto, yo había hecho una síntesis acá de los números, la obra de Ilia, el salario mínimo, el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, la resolución 2065 de Naciones Unidas sobre el tema Malvinas, que es vital. Encaramos desde el punto de vista diplomático la posibilidad de por lo menos comenzar a establecer un vínculo en el plano de las relaciones políticas internacionales para entender que las Malvinas eran argentinas y que tenían que ser devueltas. Eso nunca se logró. Después vino una guerra. La ley de medicamentos, que a mi juicio fue el tiro de gracia, ¿no? Porque a Ilia se lo reconoce como un hombre austero, con sus valores morales, en un marco de luces y sombras, porque también, lo dicen los hijos, era un tipo de un carácter muy duro, tosudo, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que contar la caída de Ilia por lo que logró, porque por los logros que obtuvo Ilia fue porque lo derrocaron. La ley de medicamentos, que declaraba en función social con un vademecum de 200 y pico de monodrogas, que quebraba el negocio de los laboratorios multinacionales. Imagínense, seguramente habrán puesto plata para el golpe de Estado. De hecho, cuando la llamada Revolución Argentina, Onganía lo nombra a Álvaro Alzogaray, que fueron uno de los civiles que trabajaron en toda la planificación golpista, su hermano Julio, el general que estaba al frente del poderoso primer cuerpo de ejército, va a Estados Unidos como embajador y lo que hace es anular un solo artículo de esa ley y llevar tranquilidad a la cuestión económica de los laboratorios multinacionales. La crisis en Santo Domingo no es poca cosa. Hay un cruce con el general Onganía, entonces comandante en jefe del ejército, donde Onganía le dice hay que, como hizo Brasil, ahora vamos a hablar de Brasil, ¿no? El ejemplo de Brasil, para los militares argentinos la referencia de Brasil era una cosa lo que estaba sucediendo. Mira, están mandando tropas, nosotros no podemos quedar atrás, porque además con Estados Unidos, Onganía estuvo en West Point hablando de una doctrina que tenía que ver más con la seguridad nacional que con la defensa nacional, en fin. Lo cierto es que Onganía le dice hay que llevar tropas. Y el cruce con Ilia es tremendo, porque le dice, ¿usted sabe cuál es el temperamento, la idea, los principios del gobierno argentino en materia de intervención internacional? Y Onganía, propio de lo que era, le da una respuesta extensa. No. Bueno, sepa usted que, y ahí Ilia le explica, trata de explicarle. Onganía no entendía, porque Onganía era un bruto. Onganía era un tipo muy elemental. Y yo creo que circunscribirlo a tropero es insultar a los troperos. Onganía era mucho más que eso, venía de cuidar las caballerizas de Río Cuarto, fue uno de sus destinos. Y por imperio de todas las decantaciones, bajas, retiros que hubo en las Fuerzas Armadas, en particular en el Ejército, desde 1951, con ese intento de golpe del general Benjamín Menéndez, hasta 1962, con todas esas decantaciones, mira, cuando sucede lo de 1951 se da de baja toda la línea de capitanes que estaba Lanús, Sánchez de Bustamante, todos los que después fueron generales en los años 70. Se dan de baja, en ese momento ya hay una decantación en el ejército.
Cuando cae Perón, la Revolución Libertadora hace otra decantación, quizá de otro signo, pero la hace. Cuando sobreviene la caída de Frondizi, Azules y Colorados, los planteos militares, hay otra barrida. Y en esas depuraciones, Onganía fue flotando y llega a las palmas de general sin siquiera haber pasado, condición indispensable para ser oficial del Estado Mayor, por la Escuela Superior de Guerra. Hay se cita en un libro Rogelio García Lupo que estuvo unos pocos meses, casi un año, en la Escuela Superior de Guerra, pero se fue, no la cursó. En términos concretos, y según entiendo, si vos no cursás la Escuela Superior de Guerra, llegás hasta un grado determinado y no podés llegar a general. El coronel Horacio Ballester me dijo, mira, yo soy el único caso que yo conozco que haya llegado a general de esta forma. Bueno, este era Onganía. Onganía tuvo que replantearse su intención de mandar tropas a Santo Domingo porque pese a las presiones el presidente Ilia le dijo que no, y fue una actitud principista que lo enaltece a Ilia y lo muestra realmente a Onganía. A mí el general Castro Sánchez, para este libro que me dijo, que les dijo Diego que yo estoy terminando de escribir, entrevisté a varios militares, algunos de ellos ya están fallecidos. A Lanusse, a Castro Sánchez, que fue el secretario de guerra que defendió hasta último momento la posibilidad de la continuidad del orden constitucional antes del golpe en el 66, a Laprida, que era su segundo en la Secretaría de Guerra, al coronel Ballester, al coronel Rattenbach y al coronel García, que con los años fueron fundadores del CEMIDA, el Centro de Militares para la Democracia. Pero al margen de eso, Horacio Ballester era un personaje pintoresco, tenemos una entrevista de horas con él, igual que con Lanusse, donde él me cuenta, era jefe del Regimiento de Infantería 3, General Belgrano, con asiento en la Tablada. Respondía a las órdenes de la 10ª Brigada de Infantería que estaba en Palermo, que les llamaban en esa época a los militares la llave de Buenos Aires, porque esa brigada podía desplegar el control operacional con sus regimientos, entre ellos Azul, el de Magdalena, el de tanques y demás, el perímetro de la ciudad de Buenos Aires en forma rápida, urgente. Horacio Ballester me cuenta de qué manera él llega a rodear con sus tropas del Regimiento 3 de Infantería la Casa de Gobierno, los apremios telefónicos que tenía de parte de Lanusse, que era jefe de operaciones del Estado Mayor, y de qué manera él llega a ser jefe del regimiento y que él es protagonista de una movida que hace que renuncie el entonces secretario de Guerra, el general Ábalos. El general Ábalos era un hombre vinculado o ligado o con amistades con el sector colorado. Este es un problema de origen. A Ilia siempre se los indicó con un hombre más vinculado con los colorados que con los azules. El general Castro Sánchez, cuando yo le hago la primera pregunta, general, ¿por qué cayó Ilia? Bueno, tuvo muchos errores. Más fueron los aciertos, pero hay algunos errores. ¿Cuáles? Bueno, el primero, fundamental, no haber pasado a retiro al general Onganía cuando él asume la presidencia en 1963. Onganía ya era comandante en jefe del ejército por la prepotencia del triunfo de los azules sobre los colorados, que no fue una tarea muy fácil. El ejército estaba en un estado de ebullición y de conmoción enorme. Durante la gestión de Ilia hubo militares que trabajaron
con Arturo Illia, que trabajaron a favor de Arturo Illia y en el final se comprometieron enérgicamente con la democracia, no solo con la figura de Illia, a la cual inclusive cuestionaban en algunos aspectos. Eran defensores del orden constitucional. Estaba el general Carlos Rosas, estaba el general Augusto Caro, estaba el general Laprida, estaba el general Cándido López y estaba el general Ure, un militar curioso. Habría que detenerse, no quiero abundar más en esto, pero habría que detenerse en la figura tanto de Ure como de Rosas, ¿no? Militares con igual que Guglielmelli, de una capacidad intelectual con los cuales Onganía recelaba, porque desconfiaba de los militares que tengan vuelo intelectual. Pensaban, esos militares pensaban, y no les convenía para el proyecto que estaba en danza. Se lo saca de encima al general Rosas, que era jefe del segundo cuerpo de ejército en Rosario, porque hay un golpista, un personaje, el general Rauch, un golpista permanente, estuvo en todas, era como el general Benjamín Menéndez, en todos los planteos, las chirinadas, los golpes, ahí estaba Rauch. Y en un momento dado, en uno de esos planteos que hace Rauch, colorado de origen, lo va a ver al general Rosas y le dice: mirá, viejo, hay que sumarse. Y le Rosas, establecido el orden de mandos y disciplinado con la democracia, se reúne con él y dice: no, mirá, no puede ser. Los radiogramas que había en esa época llegan tarde o comunican mal la historia esta de la reunión, y a Onganía le viene de perlas. Dice que no pidió autorización para esa reunión con un militar que estaba siendo buscado por la justicia, porque estaba fugado, porque había hecho un planteo tras otro, y lo releva del cargo de jefe del segundo cuerpo de ejército. Illia, para proteger al general Rosas, lo envía como embajador al Paraguay. Desgraciadamente tiene un accidente de tránsito, Rosas, que lo deja impedido físicamente, pero para el general Castro Sánchez, el diálogo que tuvo conmigo, ese era el militar destinado a ser comandante en jefe del ejército. Hay otro tema acá. El conflicto jurisdiccional, Yuyo, vos me dirás si estoy en lo cierto o no, que sobrevenía en las superposiciones de mando, de ambiciones, de jerarquías y demás, entre la Secretaría de Guerra, el comandante en jefe del ejército y hasta el ministro de Defensa. Había un cortocircuito. ¿Cómo se saca a Ábalos de encima a Onganía? Hay un conflicto con un teniente coronel Sarno, jefe del regimiento de infantería 3, el coronel Gentiluomo, un coronel retirado de bastante compromiso con el peronismo de los años 50, un hombre catalogado con... A esta altura hay que decir algo: los militares tenían la intoxicación del antiperonismo y del anticomunismo, más las intoxicaciones de ciertas doctrinas que venían de afuera, a su tiempo la doctrina francesa, a su tiempo la doctrina de seguridad nacional, que desdibujaron el sentido, el principio de defensa nacional que tiene que tener un militar, que fue tradicional, ¿no?, en el ejército. Gentiluomo era un hombre que había militado en el peronismo, había sido pasado a retiro por la Revolución Libertadora, y había sido en Jujuy presidente del Instituto Belgraniano. Consiguió una ramita del famoso Algarrobo, donde Belgrano dicen que se juntó con los gauchos en la batalla del norte y que le prestaron su colaboración y qué sé yo. Y el coronel Gentiluomo, que tenía un hijo teniente en ese regimiento que se llama General Belgrano, le dijo: mira, voy a donar una ramita porque en el regimiento que se llama General Belgrano vamos a honrar la figura de Belgrano
con una ramita de aquel algarrobo, de aquel árbol famoso que se... El coronel Sarno acepta y dice, bueno, vamos a hacer una ceremonia. En la ceremonia hay un mayor, nombre no recuerdo, que era del mando del regimiento, que hace la denuncia correspondiente a las autoridades militares. El jefe del primer cuerpo de ejército, en ese momento era Pistarini, lo sanciona. Pero Onganía eleva la sanción a un retiro obligatorio. Se va Sarno y el propio Onganía, pasando por encima del secretario de guerra, que tenía jurisdicción en materia de designaciones, bajas, qué sé yo, con la junta de calificaciones para los ascensos, los retiros y demás, se entera por los diarios, el general Ábalos, de que habían designado a un jefe de regimiento. Y entonces le plantea a Ilia que esto no podía ser, y Ilia, con esa bonomía, esa tranquilidad, esos equilibrios que trataba, dice, no, quédese tranquilo, Ábalos, bueno, ya vamos a ver cómo es esto, qué sé yo. Ábalos no lo tolera y hace lo que Onganía quería que hiciera, pide el retiro. Y se desprende de otro colorado, se desprende de Ábalos, nada menos que el secretario de guerra. Bueno, Ilia le dice, Onganía, vamos a designar un nuevo secretario de guerra. Fíjense cómo se iban chocando, ¿no? Y Ilia dice, bueno, vamos a ver con el ministro de Defensa, bueno, elija usted el que quiera, salvo que sea subordinado mío. Yo no puedo tener en actividad un militar que sea menor en el grado que yo. El subsecretario hasta ese momento de guerra era el general Eduardo Rómulo Castro Sánchez. Castro Sánchez me comenta, dice, mire, fue una situación muy difícil, porque Ilia sabía que Onganía no quería. Ilia hizo lo contrario de lo que le pedía Onganía. En el fondo, creo, me dice Castro Sánchez, que Ilia ya tenía, porque era un bicho, ya tenía la idea de que eso iba a generar la crisis necesaria para sacárselo de encima al general Onganía, que era un peso enorme. Bueno, y tal cual fue así. Ilia, contrariando la indicación del general Onganía, designa a Castro Sánchez, que era general de brigada en actividad, como secretario de guerra. Tiene el aval del ministro Suárez. Bueno, lo designa. Onganía dice que no puede ser, que él le había dicho otra cosa, en fin, conciliabulos, los demás, reuniones, qué sé yo, altos mandos y lo que fuere. Onganía pasa a retiro. Pero claro, en la visión de los militares de la época, a esa altura yo creo que ya por múltiples motivos el tema del golpe estaba decidido. No solo porque los militares golpistas ya estaban en el manejo de la estructura del ejército. Quiero nombrar al general Julio Rodolfo Alzogaray, jefe del primer cuerpo de ejército, al general Pascual Pistarini, que del primer cuerpo de ejército sube a ser comandante en jefe, al general Osiris Guillermo Villegas, otro tipo a tener en cuenta, ¿no? Con ideas nacionalistas, inclusive marcadamente anticomunistas, pero otro de los tipos que pensaba, que era el jefe del quinto cuerpo, Lanuse, que era general de brigada y jefe de operaciones del Estado Mayor, el general Iavicoli, que estaba en institutos militares, y el general Mario Fonseca, jefe de inteligencia del ejército, que con el golpe pasa a ser nada menos que el jefe de la Policía Federal. Es recordada su gestión diplomática con la noche de los bastones largos. El 29 de mayo de 1966, el general Pistarini dice lo que dice, y yo tengo acá
un texto, porque esto mucho no se ha dicho, pero no solo es, o sea, se subraya lo que Pistarini dice, un discurso golpista. Pero nadie contó, salvo Gregorio Seltzer en su nota El golpe contra Ilia en la revista Inédito, una revista que era dirigida por un tal Alfonso Carrido Lura. Sí. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Alfonso Carrido Lura, alias Raúl Alfonsín, el seudónimo de Raúl Alfonsín. En esa revista Gregorio Seltzer, por haber relevado a los testigos, cuando termina de hablar en su alocución el general Pistarini, sube al palco. Y ahí estaba el ministro de Defensa, el general Castro Sánchez. Castro Sánchez es el que le dice: relévelo ya. No puede estar un minuto más en el ejército. Como comandante en jefe, desde luego. Explíqueme qué quiere decir eso de autoridad responsable. Lo encara Ilia a esta altura. Según narra después Seltzer, estaban cara a cara. Yo me imagino la situación, en medio de una ceremonia protocolar por el Día del Ejército en la Plaza San Martín. Explíqueme qué quiere decir eso de autoridad responsable. Pistarini balbucea, palidece y enrojece alternativamente. Mira en torno suyo como buscando ayuda. Nadie le agrede sino la mirada de acero y la acusadora voz de Ilia. Apenas acertará a decir: bueno, permítame, señor presidente, mi ayudante le traerá el discurso. Ilia no se queda callado. No necesito que nadie me traiga nada. Usted habló de ausencia de autoridad. Le exijo ahora mismo que me informe a qué ausencia de autoridad se refiere. ¿A la mía? No demuestro autoridad porque gobierno con la Constitución y la ley y no a sablazos. Espero su respuesta, señor general. Tengo paciencia, explíquemelo. ¿Qué entiende por ausencia de autoridad? ¿Sabe usted acaso de qué ha estado hablando? ¿Pensó en el contenido de lo que le dieron a leer? Los únicos que producen la ausencia de autoridad son ustedes, los perturbadores del orden institucional, los que no permiten que el pueblo labre su porvenir en paz y en libertad. ¿Me entendió, señor general? Dicen que, cuenta la nota, que Pistarini asintió con la cabeza, se quedó callado y ahí terminó el acto. El presidente abandonó el palco, hasta el general Caro, que era el jefe del segundo cuerpo de ejército, que era leal absoluto, le dice que tenía que destituirlo. Hubo ahí marchas y contramarchas. Para ser sintético y terminar con esto, que me parece que esta contestación a Pistarini es elocuente y me releva a mí de cualquier otra consideración al respecto. El golpe ya estaba en marcha, ya estaba todo decidido. Ilia podía o no relevar a Pistarini, Ilia podía nombrar a un coronel jefe del ejército y mandar a retiro a toda la línea de generales de brigada y generales de división, pero no lo hizo. Había que sacarse de encima al general Caro, porque el general Caro, además de ser jefe de un cuerpo importante, muy cerca en Rosario, era un tipo absolutamente leal. Y cuando hacen toda una serie de reuniones que hay, algunas de ellas reservadas, pero que los servicios de inteligencia se enteran y le mandaban los partes permanentemente al doctor Ilia y a Leopoldo Suárez, el ministro de Defensa, se dan cuenta que Caro era una piedra grande en el zapato y que había que sacarlo de encima. Cuando el general Castro Sánchez va a una recepción en Olivos, pasa por la casa del general Caro, que vivía en Libertador, en el barrio de Saavedra. Casi la General Paz. Y se reúne ahí y se encuentra, para sorpresa de Castro Sánchez, me cuenta que dice: yo fui a saludarlo a Castro Sánchez. Yo francamente no le creí nunca. Yo creo que era parte de una relación que estaban armando para ver de qué manera
trasladaba Ilia el gobierno a Rosario, esa era la idea, era la idea. Trasladaba, menos mal que tengo al escribano, no sos escribano, pero no importa, me está ratificando todo. Realmente, no, te agradezco, porque este hombre fue testigo presencial de todo aquello. Se encuentra, me dice, yo me encuentro con Armando Caro, el hermano del general Caro, dirigente peronista, diputado, con Tessera del Franco y con Cerú García, dos diputados también de eso que se llamaba neoperonismo, que era el peronismo sin Perón, los bandoristas. Bueno, que los Bandor, Alonso y demás después están en la jura de Onganía. Acá señalo el plan de lucha de la CGT, ¿no? Que fue otro de los apremios que tuvo el gobierno de Ilia. Fíjense ustedes las imágenes que veíamos, como la guerrilla de izquierda armar en Salta, Massetti, una intentona guerrillera en el gobierno de Ilia. Rogelio García Lupo me dice, vos podés creer esto, era una cosa, una locura. ¿Cómo a Ilia le vas a montar una experiencia guerrillera cuando los generales estaban con el tema de la doctrina francesa, la guerra contrarrevolucionaria, bueno, en fin? Lo cierto es que llega a esa reunión, dice que era para saludarlo a Caro, insisto, yo no le creí, yo creo que ya estaban hablando seriamente de ponerlo a Cándido Díaz como comandante en jefe del ejército. Cándido Díaz manejaba el comando de institutos militares de Campo de Mayo, que no era poca cosa también, y ponerlo a Caro, el general Caro, de secretario de guerra, y Castro Sánchez renunciaba. Muy bien. Bueno, vemos, qué sé yo, se saludan, hablan y se van. Cuenta la leyenda que es Cerú García el que le informa a los mandos del ejército, a Pistarini, al Sogaray y demás, de esta reunión. Y es lo que necesitaba Pistarini para relevar al general Castro Sánchez. No pidió autorización, y una vez más el conflicto de jurisdicciones entre una secretaría de guerra y un comando en jefe del ejército. Onganía, cuando asume con la revolución de libertad de la Argentina, elimina la secretaría de guerra, que era la de ejército, la secretaría de marina y la secretaría de aeronáutica, y deja nada más que los comandos en jefe. Sabía de qué se trataba, no quería interferencias de esa naturaleza. Las interferencias, tanto Frondizi como Ilia, con esta superposición de responsabilidades entre una secretaría militar, el comandante en jefe y demás, más un ministro de defensa, fue permanente. Caro es mandado a llamar con urgencia por Pistarini. Esto es el 27 de junio. Le dice el general Cándido López, nieto del gran pintor de la guerra del Paraguay, del Manco, le dice, no vayas, te van a clavar el cuchillo por la espalda, te van a meter en cana, no vayas. Pero Caro estaba convocado por el comandante en jefe, y cuando llega al comando en jefe, lo ponen prisionero a Caro. Listo. Así estaba listo el golpe de Estado. ¿Qué se perdió? Parafraseando a un querido amigo Luis Gregorich, que fue el autor del libro que después se transformó en película, La República Perdida, no cayó un presidente, se perdió la República. Se perdió una posibilidad enorme de volver a recuperar, como se estaba haciendo y como se vio en esta apretada síntesis del documental, un respeto por la Argentina en el orden internacional, unos números en la economía que pocas veces se habían visto, reducción de deuda externa y demás. Pero la democracia era una palabra devaluada. La gente no creía en la democracia. La democracia estaba en boca de Ilia, que permanentemente acicateaba con el tema del valor de la democracia en función de un estilo de vida por la libertad, etcétera, etcétera, etcétera.
En boca del común de la gente la democracia, y querían que vengan los rápidos, que vengan los que venían a hacer un proyecto nacional, los salvadores de la patria. Mariano Grondona lo calificó de Mesías a Onganía en sus notas golpistas de la revista Primera Plana, dirigida por un empresario periodístico golpista como fue Jacobo Timerman, o Mariano Montemayor. Yo, para no abundar, acá tenía algunos textos de estos periodistas. Es increíble. Y cuando triunfa la revolución, en la nota editorial de Primera Plana, Grondona escribe: todo volvió a su quicio. El modelo de Brasil subyugaba a los militares nacionalistas, y a la luz de ver cómo se conformó el gabinete de Onganía, nos damos cuenta cuáles fueron los intereses que gravitaron en la caída. Perdimos a un hombre bueno, a un hombre sano, a un hombre honesto, a un hombre austero, fenómeno. Perdimos mucho más. Perdimos la oportunidad de que la Argentina pase a la historia. Con ese dolor es que yo, muy joven, abracé al radicalismo y me enamoré de Raúl Alfonsín. Y no voy a pedir disculpas por eso. Muchas gracias. Gracias. No terminó, hay muchos para hablar. No, breve. Le voy a aportar, yo no soy de Buenos Aires, yo soy de la provincia de La Pampa. Le voy a aportar una parte de cuando es destituido o cuando se va a Onganía. Yo le voy a decir a dónde fue Onganía. Onganía fue a los campos de Ardoain, en la provincia de La Pampa, allá en la zona de Macachín, donde empieza a escribir su programa de gobierno. Pero cuando es derrocado Onganía... Cuando lo destituye, deja el comando del ejército. Cuando deja la jefatura del ejército. Y allá viajaban varios generales, yo no le puedo decir todos los nombres, pero allá era donde se reunían. En un campo, en Macachín, que es de la familia Ardoain. ¿De la familia? Ardoain. Parientes de... Agregue el dato de color. le paso el espectáculo. Familiares de esta modelo que es Pampita Ardoain. Caramba. Gracias, señor. Está perdonada. Está perdonada, dice yo. No sé si había nacido para aquella época. Bueno, estamos con el tiempo, necesitamos hacer hablar a los otros dos panelistas. No, estuvo perfecto, y además te agradezco profundamente. Con tu calidad expositiva y calidad conceptual que todos te conocemos, has planteado un panorama más que claro y más que profundo respecto de la realidad de aquel golpe.